Sí. El AC, profesor. Ya. Entonces calculamos, dejamos calculado el Q generado. Eso quedó calculado. ¿Y cuánto fue el resultado que nos dio? 114.804,4 kilowatts. 4 Kilowatts. kilowatts. Ya, nos estaban pidiendo el flujo de combustible. No, el calor de entrada a la caldera. No, pero ahí estábamos sacando. Sí, el calor Pude entrar de la caldera. Estábamos sacando el flujo de combustible. Y ya la otra parte ya la pasamos. Sí, pues sí. Entonces esto es el Q generado es igual al flujo de combustible. Sí. Ya el piso de la caldera ya lo vimos. Por el poder calorífico. Esa es. Entonces para eso habíamos sacado el calor generado. ¿Ya? Y la pregunta era ¿cuánto es el poder calorífico de lo que estábamos usando? Eso sería el problema de otra vez. No, no hay grupo ni de venga. Yo lo teníamos llenado. Sí, vamos a ver. El calor de entrada que no pasaba. Y ahí vamos a tomar el flujo de la zona. Pero mira, si tenía ese porcentaje, ahí está, lo que recibe el vapor, ahí está. Y ahí está, el flujo de entrada a la caldera igual al rendimiento por el generado. Despejamos el generado. Sí. Ya, pues. Y ahora hay que sacar el flujo de combustible. Ya. Eso del agua ya lo pasamos. Ya, listo. bonito. ¿Cuánto del PC? Creo que se nos había indicado. Creo que es en la. El PC. Sí, en el enunciado. No, demasiado. El enunciado. Yo tengo esto de la serie. Aquí quedamos, ¿no? No, sí, ya está, eso ya lo hicimos ya. Que a veces nos rotan, ¿de dónde estamos ahí? Estamos ahí, ya. Que calculamos que sea. Ahí estamos. Ahí vamos. ¿Está bien lo que me dijo el compañero? Está 114. ¿Y ahí pusiste la opción? ¿Está bien? Sí, aquí te falta. Ya, si no habíamos puesto el... Lo mencionamos en ese día de gracia. Claro, este sí lo tengo mencionado, el cuerpo calorífico 46.350. 46.350 kilojoule kilogramo. Ya, ahí está. Entonces, aquí quedamos. Pero nosotros calculamos el calor generado. Calculamos primero el calor que se llevaba el vapor. Y luego que teníamos el calor que se llevó al vapor. ¿Qué pasó? Le aplicamos el rendimiento. ¿Ya? Y al calcular el rendimiento obtuvimos el calor que generamos en el quemador. Y ahora nos están preguntando por el flujo de combustible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Despejar. Despejar. Y sacamos que el flujo de combustible es igual es la potencia generada dividido por el poder calorífico. No, y ahí sustituimos. Este ejercicio ya está casi muerto. Sustituimos. Y tenemos que el flujo de combustible es igual a 114.804,4 y dividido por los 46.000. Pero aquí hay que acordar si quiero que es el kilowatt. Esto para hacerlo el tiro igual. Kilowatt sería kilojoule partido por segundo. Eso viene 2,47. ¿Ya? 2,47. ¿Qué vamos a anotar?
kilojoule partido por segundo y la fracción que está dividiendo pasa multiplicando pero invertida. Kilogramo partido por kilojoule. Y ahí se simplifica los kilojoules. Ahí tengo el flujo de combustible. Ya, ahí morí esa pregunta. Esa era la pregunta. Considere el combustible y gas propano, determina el flujo de combustible y su rendimiento de transferencia de caldera era 0,4. Ahí terminó. Entonces ahora pasamos a la D. Y estas últimas son las más fáciles. Determina el flujo de aire requerido para la combustión del combustible. Determina el flujo de gases quemados. Y determina la potencia térmica perdida. Entonces, claro, aquí el planteamiento quedó, parece que no estaba indicado, pero estaba en la materia. Entonces, DEF. D. Es que nos están preguntando el flujo de aire. El flujo de combustible, el flujo de aire. Fácil, está súper fácil porque es una simple relación. Entonces, el flujo de aire es igual a la relación aire-combustible por el flujo de combustible. Y ahí está. Ahora, el dato, nos parece que no está muy bien planteado, pero ustedes lo tienen en la materia. ¿Cuánto es esa R? Cambia de combustible a combustible, pero la verdad es que entre combustibles fósiles, entre los más usados para este tipo de cosas, en términos de gas, no es una relación así que cambie tanto de repente. ¿Cuánto es eso? En el apunte kilogramos de relación aire-combustible. ¿Dónde está? Aquí la materia está. Ya, para el gas propano, 15,6 kilogramos de aire para quemar 1 kilogramo de propano. 15,6. Entonces, observación, la relación aire-combustible sería de propano, sería 15,6 kilogramos de aire por cada kilogramo de propano. Esa es la relación. Dale, y simplemente hay que saber. A ver, que esa relación generalmente es estequiométrica. O sea, estequiométrica. Mira, así tiene que funcionar algo. Ahí va a ver. Ahí va a ver. ¿Le quedaba? Ahí. Ya, entonces, ¿estamos listos con esta? El flujo de aire es igual a 15,6 kilogramos de aire partido por kilogramos de propano por el flujo 2,47. Ya, kilogramos de qué? De propano partido por segundo. Entonces ahí queda claro lo que se simplifica. 38.532. Entonces es kilogramos de aire partido por segundo. ¿Cuánto dio el número? 38.532. 38. 32. 532. No, sí, estoy pensando en que lo dejemos ahí, 38,5. Ya, y me queda kilogramos de aire partido por segundo. Ahí está. O sea, esa pregunta es muy fácil, uno tiene los datos, los alternativos. No es para complicarse. Es un regalo. Entonces, ¿lo contaste no va a procurar? Sí,
es que eso, tú haces una fórmula química y sacas el valor de la fórmula química. Voy a poner que se lo sabe, ese es el valor. Entonces, aquí lo voy a poner relación aire pero es igual a, ¿cuánto es? 15,6, no, 15,6. Ya. Otra, determina el flujo de aire, determina el flujo de gases quemados. Similar. ABC, la E. El flujo total de gases. Entonces, para esta pregunta, como estamos usando relaciones ideales de combustión, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber, como estudiaron ustedes ya la materia, saben en qué se convierte el combustible con el oxígeno. Se convierte en CO2, se convierte en vapor de agua, y si las temperaturas no son muy altas, el nitrógeno le dicen adelante pasa. Cuando las temperaturas son muy altas, hasta ahí no llegamos y hay reacción química y hay óxido de nitrógeno. ¿Cómo se llama? Óxidos de nitrógeno. Entonces, según la materia, yo sé que ustedes ya estudian, ¿qué insiste con eso? Ya está estudiado. ¿Cómo no vamos a ver? ¿Cómo no vamos a saber? De química, de básica, de cero básico. Muy fácil, es casi una ofensa. Ya. Por cada kilogramo de propano quemado se obtiene como producto de la combustión 3 kilogramos de CO2, 1,63 kilogramos de vapor de agua y pasan intacto 11 kilogramos de nitrógeno 2. ¿Ya? Entonces, esa es la relación. 1 kilogramo de propano, 1,63 kilogramos de vapor y... Vale, primero tengo que poner la relación, ya aquí era aire, combustible, aquí va a ser la relación CO2, propano, hay que especificarlo. Después estaría la relación H2O, propano. Y después estaría la relación N2, ¿NO2? nitrógeno, propano. ¿Ya? Entonces, esos son los datos, esos son datos nomás, que están en la materia. O sea, yo puse en la materia cómo se iba analizando la reacción, se iba calculando, pero de todo eso que estaba ahí, que era lo relevante para esta asignatura, esto no. Pero al final, ahí ustedes tienen la materia que sale los valores. Antiguamente, en la otra versión del termo 2, teníamos que haber pasado todas estas reacciones químicas. Pero no veían tanto los ciclos. Ya, entonces la relación CO2 propano es 3. 3 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de propano. La de agua es 1,6. 1,6. 1,6 kilogramos de H2O partido por kilogramo de propano. Y esa última, como ahí, 11,95. Kilogramos de N2 partido por kilogramo de propano. Entonces la calculamos aparte y la sumamos. O podemos hacer una operatoria de suma de inmediato. Entonces sería, vamos a ponerlas aquí primero por parte para que quede ordenadito y de ahí las sumamos. Entonces el flujo de CO2 va a ser igual a la relación de CO2 versus el propano por el flujo de propano. El flujo de propano. Ya lo conozco. Aquí sería el flujo de H2O igual a la relación
de H2O partido por el propano, por el flujo de propano. Y finalizando aquí, el flujo de N2 igual a la relación de N2 partido por propano, por el flujo propano. Entonces, calculamos eso, lo sumamos y tenemos la respuesta. Este es 3 kilogramos de CO2 sobre kilogramos de propano. El otro sería 1,6 kilogramos H2O partido por kilogramo de propano. Y 11,95 kilogramos de N2 partido por kilogramo de propano. Por. Igual que era nuestro flujo, 2,47, 2,47, 2,47, 2,47. ¿Qué cosa? Kilogramos de No, partido por segundo. Kilogramos de propano, partido por segundo. Y kilogramos de propano, partido por segundo. Ya está. 7,41. La primera, 7,41. 7,41. La segunda, 3,95. ya, 3,95. Y la tercera, 29,51. 29,51. Luego, Ahí se va a simplificar S, partido segundo. se va a simplificar S, kilogramos de S. Kilogramos de CO2 partido por segundo. Claro. Kilogramos de CO2 partido por segundo. Kilogramos de H2O partido por segundo. Y kilogramos de N2 partido por segundo. Entonces, ¿cuánto sería? Entonces, finalmente, 40,87. luego el flujo Total. de gases quemados, claro, total de gases quemados, es igual, 40,87. que tengo que ponerlo bonito, el flujo de CO2 más el flujo de H2O más el flujo de N2. Ahí siempre expresamos que vamos a sumar 7,41 más 3,95 más 29,51. Y todo eso, bueno, ahí dejamos kilogramos partido por segundo, porque es una mezcla de distintas cosas. Y ahí se termina esa pregunta. O sea, las respuestas son súper fáciles, pero si la queremos dejar ordenadita, se hace largo, pero es súper fácil. Esta relación, aquí quise insistir en que se den cuenta que primero que tienes un consumo de combustible y eso te va a llevar a calcular almacenamiento. Pero aparte, tienes un consumo de aire, lo cual significa donde esté el quemador, tú tienes que proveer ventilación para que haya un buen suministro de aire. Y además vas a emitir. Y ese tema de emisiones, hace unas décadas atrás, 1 o 2 décadas atrás, fue tremendamente fuerte en Santiago. Y se impusieron muchas restricciones y controles a las chimeneas industriales. Entonces hoy día tú tenés que hacer todo un estudio de impacto ambiental cuando vayas a poner la planta. O sea, entre otras cosas, el estudio de lo que vaya a emitir. En Ventana ocurrió, les conté ese hecho que se formó una nube y lamentablemente, como la planta está como metida en la ciudad, está como apegada a la ciudad, en una ocasión la nube bajó con tanta mala hueá que bajó justo en un jardín infantil. Y quedó la tentará. Más quiere que su hijo lo asfixie. Y se cayó justo en un viento.
Ahora, aquí la estamos haciendo bonita, porque estamos haciéndole una condición ideal de estequiométrica. O sea, que justo cada molécula de combustible, justo, y solo por casualidad, se quemó. ¿Ya? Y reaccionó. Pero la realidad va a aparecer CO, que es más complejo que esto, mucho más complejo que esto. O sea, cuando no se logra formar completamente la molécula de monóxido de carbono, eso es más complicado. Primero porque esto todavía es combustible y dos porque está ávido de oxígeno. Entonces respirar este es más complicado que respirar ese. ¿Qué más? Los famosos llamados NOx, que es el nitrógeno que está reaccionando. O sea, si la combustión fue con mucha temperatura, empiezan a aparecer óxido de nitrógeno. Ahí por el año 2000, cuando se creó la certificación a la instalación de gas acá en Chile, que es una copia de las europeas, todavía no se le tomaba mucho en serio a este. ¿Ya? Pero ya después, con el tiempo, se le empezó a tomar en serio esto, porque se empezó a generar con las temperaturas logradas por los quemadores. Entonces se determinó, no, eso también es complejo. Y después llaman, ahí ya no me acuerdo bien, pero los H, ¿ya? HI, que le ponen algo así, no me acuerdo, que son HC, algo así, que son hidrocarburos no quemados. O sea, aparte del combustible que no se quemó. ¿Ya? Entonces, el propano es hidrocarburo, o hidrógeno y carbono. Entonces, el que se quemó aparece acá. Ese carbón que estaba ahí en el hidrocarburo está aquí, como CO2. Y ese hidrógeno está aquí en la molécula de agua. Pero si no se logra mezclar bien y no se logran las temperaturas adecuadas, pasan moléculas que no están terminadas de quemar. O de repente pasan moléculas completitas por otro lado. Entonces estáis contaminando con combustible. ¿Ya? Entonces, claro, esto es lo real. O sea, a esto hay que agregar estas cosas. Esto realmente se hace más con mediciones de laboratorio. Entonces, o con instrumentos. Ya, pero eso da cuenta de toda una problemática que hay ahí, y aquí se ve bonito, ideal, pero hay toda una problemática acá, en el mundo industrial. Ya, y la última parece que queda. Potencia térmica. Sí, pero algo más dice. Determine la potencia térmica térmica. Determine el flujo de gases quemados. F. Determine la potencia térmica perdida. F. Determine la potencia térmica perdida. ¿Cuál es la potencia térmica perdida? Lo que se va. Nosotros hicimos una potencia, es el quemador, ¿cierto? Que lo calculamos ahí está, la potencia térmica general. Esa es, ahí está todo lo que quemamos. Pero, ¿qué es lo que se va? Lo que se pierde es lo que no llegó al agua. Entonces, lo que no llegó al agua, eso es lo perdido. Entonces, esto sería, ¿cómo le pusimos acá? Entrar a la caldera. Que fue justo el valor que obtuvimos antes de hacer esa fórmula. Justo antes. ¿Cómo entrar a la caldera? Que dijimos que ese iba a ser el calor que iba a absorber el agua. Lo que recibe el vapor. ¿Ah? Lo que recibe el vapor. Lo que realmente se llevó el fluido calor-cortado. Entonces, la diferencia, que en el fondo eso es el rendimiento. Esa pérdida está relacionada al rendimiento. Entonces, eso es. Entonces aquí tendríamos que poner, ¿cuánto fue lo generado? Lo generado fue 114, ¿no? Sí, 114.804,4. 804,4. Ya. El Kilogramo partido. No, kilojoule. Partido por segundo. ¿Ah? Kilojoule Partido por segundo. Ya. O kilo menos. Es El un kilowatt, pero bueno. kilojoule partido por segundo. Sí, ahí lo ponemos. Ya. ¿Y el de entrada cuánto era? Era 45.921,76. 921,76. 76. Ya, ahí está la respuesta. Eso es seguro. Y aquí le ponemos kilowatts, porque ya no vamos a seguir trabajando con la unidad. Bien. Eso da
68.862,82 82,64 Ya. kilowatts. Ya, ahí estamos. Eso fue lo que se perdió. No es menor, dense cuenta que no es menor. Mira lo que realmente entró en el fluido. Esto es lo que produjimos. Esto es lo que realmente entró en el fluido. O sea, la pérdida es más grande de lo que logramos entregarle al fluido. Entonces, ahí volvemos al inicio de la asignatura. ¿Cómo son nuestros rendimientos? Malos. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la tecnología, ¿no? En cambio, por ejemplo, si un motor eléctrico, maravilloso rendimiento, estamos hablando solo de 90 y tantos %. Entonces, la tecnología mecánica, malos rendimientos. Si alguien le dice que una tecnología mecánica que tiene un 87%, empieza a dudar. Yo digo, no, es mentira. ¿Ya? Los rendimientos acá son malos. Y por eso es que se vuelve muy competitivo, o sea, por cada kilowatt que tú logres ahorrar, oye, te dejo seco, que normalmente se viene bien. Tranquilo robar, tranquilo robar. Tranquilo. Ya, la relación. Ya. Vamos. Consejo de último minuto. Y voy a pasar ahora a la refrigeración. Porque ya estamos ya llegando al final. Como les dije, cuando Luis Astorga conversamos y él se va a dedicar a repasar un poquito la transferencia de calor. Y si ustedes le traen ya el trabajo ya avanzado, quizás logre con un ejemplo poder revisar y comentar lo que tienen. Si no han hecho nada, ayudándolo a sentir, no van a llegar a nada. Y no va a servir de la tarea. Esa es mala tarea. No. Diga el proyecto. Yo no hice una tarea, yo digo, pienso que en clase dijo, oye, El yo proyecto. para la casa. Métete en un proyecto. Métete en el proyecto. Métete en el Ya. Entonces, pero tienes el proyecto. Entonces, cuando le toque, cuando lo veas, traes el proyecto. El sábado. El sábado. Elija, no, pero este sábado parece que es conmigo, no sé. ¿Es por usar usted la aplicación? Sí, lo que pasa es que don Luis Astorga, que me dio a don Filip, por problemas personales, lo modificara la actividad con usted. Y al parecer yo tenía una hora ahí, apareció con una hora el sábado y esa se está mostrando, esa está apareciendo. Sí. ¿Ya? Entonces, para mí esa hora yo voy a seguir con mi tema de refrigeración. Pero él quedamos para no chocarnos y para no meter dos manos a cuidar la misma guagua, él esa clasecita la va a dedicar a echarle una mano ahí y yo mantengo mi línea de refrigeración. ¿Ya? Porque la otra opción era que él le hubiese ayudado con algún ejercicio, ¿ya? Pero preferimos, ¿no? Para que cada uno esté en su metro cuadrado, él le echa una mano ahí. Ahora, mi sugerencia, traigan los temas, pero pongan en pizarra aquel proyecto que está más desarrollado, que está cumpliendo, que ya hicieron más los ítems que yo les envié. Y así aprovechen mejor, porque si van viendo, si eso está bien, o lo vemos bien, listo, así se hace, o el mío tiene un error, lo voy a corregir. Y así avancen y lo aprovechan. O sea, si ustedes no lo aprovechan, ya es usted. Ahora, él me dijo que ese ítem lo habían visto en la asignatura anterior, el de transferencia de calor. Así que no es ya. En una asignatura. ¿Cómo dormía? Que no entendí eso. No, que seguimos un poco de eso. Una pincelada. La pincelada. Perfecto. Entonces estaban calladitos. Tal cual como pasó una vez con los cabros que dijeron que no sabían usar el téter, iba pasando el profe Walter. El profe Walter, por favor, ven acá. Los chicos están diciendo eso. Después, profe Fernando,
acá, ¿qué estás diciendo? Está ahí. Y que hacer en su cara. Ay, ahí quedaron. No, siempre, ay, que profe. Lo que pasa, profe, es que. No, es que. Y otro tente, y otro tente. Era otro tente. No era fluke. Era algo bueno. Era algo mal. Pega todo. No, pero esa salió muy buena. Era pequeño, ¿no? El profe Walter empezó a tirar los deditos. Ay, no hicimos la tarea, no hicimos esto, no hicimos esto, no hicimos esto, la tarea del taller y demás. Pa, y tirar los deditos. Eso es lo bueno cuando los profes más o menos se mantienen en el área, porque todos conversamos, podemos hablar. Y más encima en ese tiempo era coordinadora, así que puede por su parte. Ya, ¿cuál? La prueba, les dije el otro día, son algo así como 15, 16 preguntas de selección múltiple y viene una de desarrollo. Si ustedes tuvieran todas las alternativas correctas, están como en el 4. Y ustedes hacen todo correcto en la de desarrollo, están en el 7. ¿Ya? ¿Cómo? Con la alternativa tenía 4. Si dijeron que tenía correcta, si escribieron. Sí, todas. Todas las tenía correctas, teníamos 4. Queriendo más desarrollo. Profe, ¿el desarrollo es el ejercicio que subió ayer, hermano, o otro tipo de desarrollo? No, está todo dentro de lo que hemos hecho. No quise aplicarle más a la imaginación. Thank you. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo, hágase un buen formulario. No venga a hacerlo acá. Agarre los ejercicios el ejercicio, por ejemplo, el ciclo. Se hace un monito, ¿ves que usaba el monito? Los dos ejes, la curva. Se hace un monito del ciclo, porque acuérdense que el último ejercicio que hicimos de la guía tenía cambiado los números. Era lo mismo, pero los números están corridos. Entonces, que no te vuelve la perdí los números. Tienes que saber este proceso, este componente. Acá es turbina, y pasa esto. Y ordenan su formulita paso a paso. Ordenan su formulita paso a paso, y bien ordenadito, siguiendo el ciclo. Eso es importante. O sea, se hace su monito de ciclo y empiezan haciendo sus formulitas paso a paso. Entonces, hagan su buen formulario. ¿Ya? Este ejercicio que acabamos de hacer está muy bueno. Y además ahí está el flujo de combustible, las relaciones de combustible. Es muy largo. Ordenadito, sí. Es muy largo. Pero lo acabamos de hacer. Sí, es largo. Hicimos dos clases, ¿no? Es que es un ciclo, pues, sí, los ciclos siempre han sido largos. Y Entonces, ese es el mejor consejo. Háganse un formulario bien estructurado. No lo empiecen a hacer acá. No lo hagan acá. Dedíquenle un tiempo en la casa. Estructuren bien su formulario. Porque si van a venir acá, no, la máquina se los va a comer de boca. Ya más no les puedo decir. ¿Qué más? Nada más. ¿No? Como decía Ricardo. Eso es lo mejor que pueden hacer. Un formulario bien o no. O sea, primero aseguren formulario del ciclo. Bien cuadradito, bien ordenado. Todo así. Y háganse ese ejercicio, que el último que estuvimos haciendo, porque ese tiene como las preguntas que van ahí, más parecidas. Ese parece más. Les voy a preguntar, oye, el flujo de combustible, el flujo de aire. Entonces ahí se vamos a hablar. Y después, hágase un formulario ordenadito que diga relación con cuáles fueron las ecuaciones que utilizamos en los otros ejercicios. No van a estar anotando todas las veces la primera ley. Anotan una vez la primera ley, pero por ejemplo, un ejercicio muy significativo, ¿se acuerdan? El ejercicio 2, que después sirvió para el 3, donde despejábamos los flujos en función de los volúmenes específicos, la continuidad. Entonces, eso
Eso tiene que hacerse algo. Eso tiene que hacer. Nació uno de esos anoche. ¿Cómo está, profe? Así que esté ahí viendo como a rematar las pruebas, ¿no? Y los ejercicios de cada ya está complicado un poquito, no se puede pensar. Se te ve ahí, porque voy a tener que comprar ahora. Claro. Pero igual está proyecto y todo. La semana. Sí, bueno, no, sí, estaba haciendo los ejercicios. Y el trabajo lo estoy haciendo con el Pipe y con el Benja, pero ya, ¿cómo vamos? Ya, Él ¿cómo sabe. vamos? Él sabe. No, si yo ya mandé ya mi parte, ¿no? Ya tú sabes. El sábado hay que comprar una Ya. Ya, pero no. Puesto. ¿Estás en auto? ¿Estás en auto? Sí. Ya, termina la clase ahí me manda frente. Yo ya no voy a ni buscar, así que ahí puedo echarle una mirada con más calma. Ya, ciclo de refrigeración. Pongan alta concentración en esta lámina. ¿Ya? Esta lámina fue fruto de 2 veces, de 2 semestres, que la dejamos así bien recargadita para que se reflejara todo, o sea, no los cálculos, pero sí el concepto todo en una lámina. Ahí se conversa con los chiquillos ahí durante la pandemia, encerrados ahí, online, la mitad durmiendo, pero comprendía la pantalla. ¿Se acuerdan, no? Escuchando con el subconsciente. Cuando se conectaban, dejaban muteados y se iban a tomar choquitas así tranquilamente. Y de repente el profe preguntaba y cri. Y alguno benevolente decía, profe, no, mire, yo sé. Y el otro cri. ¿Se acuerdan de esto? Y después te decían, no, profe, yo veo el video. Nunca fue. Bueno, el ciclo que se presenta acá es el ciclo mecánico. ¿Ya? A modo de introducción, ¿existen otros ciclos? Sí. Hay un ciclo de refrigeración que se le considera como ciclo químico. ¿Ya? Y entonces ese ciclo no tiene ningún elemento, en general casi no tiene elementos móviles. Desde ese punto de vista, significa menos pega para nosotros. Pero por suerte, el que más se ha popularizado es este ciclo con compresor. Por lo tanto, tiene piezas móviles, piezas que se gastarán. ¿Ya? Ahora, yo puse aquí como imagen un compresorcito tipo refrigerador. Pero industrialmente nos vamos a encontrar con compresores de distintos tamaños. Y ahí aplica netamente, ahí entra un ingeniero mecánico a full. ¿Ya? En los equipos chicos, yo les decía, los equipos chicos, los sprinters que se conectan acá, muchas veces al final termina siendo más relevante la instalación eléctrica. Entonces, para montaje a veces se nos meten los eléctricos. Pero ya para nivel industrial, no, ahí tenéis pedazo de compresor, pedazo de estanque, tenéis cámaras, tenéis los radiadores, entonces ahí generalmente estamos nosotros. ¿Ya? Entonces es un poco lo que existe y es lo que se popularizó y es lo que la mayoría de las empresas trabajan. ¿Ya? El ciclo químico por suerte está ahí, pero no sería tanta pena. Esto genera un poquito más de pena. ¿Qué otro más?
hay un efecto, el efecto Peltier, donde eso sí se ocupa, pero en dispositivos electrónicos, donde tú haces pasar una corriente por unas plaquitas y esas plaquitas se enfrían. Entonces, eso también se ocupa como refrigeración, pero de tipo electrónico, pequeño. ¿Ya? No sé si alguien lo esfuerza, quizás lo pueda agrandar, pero existe también. Pero este es el más utilizado a nivel comercial, a nivel industrial. Hace unos años conocí a un conserje que había pertenecido a la Armada, y el viejo justamente era especialista en el sistema de refrigeración de submarinos. ¿Cómo? Sí, submarinos. Tienen un sistema de refrigeración. Y me convidó para que me convidó a una documentación, pero después no sé dónde quedó, se me perdió. Pero sí también. Y era cabezón el sistema, o sea, tenía una cantidad de intercambiadores de calor, de intercambiadores grandes, entonces hay tema acá, ¿ya? Hay tema acá. El solo hecho del compresor, hay empresas que le dan fuerte a todo lo que es el comercio de compresores, venta y mantenimiento de compresores. Y existe toda una línea, por ejemplo, Danfo es una empresa que trabaja con todo lo que es refrigeración comercial y parte de lo industrial también. Entonces, hay empresas especializadas en estos temas. ¿Ya? Así que es una línea, lo que quiero decir. Estamos toda una línea de trabajo. ¿Ya? Eso, no lo sé. Y muchos de los frigoríficos, donde se conservan las carnes que nos venden a nosotros, cuando ustedes ven en el supermercado esos churrasquitos, bueno, esos churrasquitos llegó el animal. Entonces tú vas a Santiago y hay sectores específicos donde están los grandes frigoríficos con esta tecnología con tremendas cámaras. Hay cámaras que pueden ser fácilmente la mitad de este piso, sí, pero fácil. ¿Ya? Entonces la mitad de este piso son el pasillo, las dos salas, aquí hasta el fondo, una cámara de un frigorífico. Fácil. ¿Ya? Donde todo un tema trabajar ahí. Se mete el llane, empieza a posicionar en los racks. Y los viejos van vestidos con toda la ropa térmica y, por ejemplo, los de las cámaras de frío allá en el sur, los viejitos tenían la obligación de salir a cierta hora, estaban obligados a salir de la cámara, dirigirse al casino y allá les tenían un vasito de leche caliente. A pesar de que estaban protegidos con toda la ropa, se te va infectando con el hielo que está ahí, pues, y el viejo trabaja y retira esas cuestiones frías. Entonces le va afectando la salud. ¿Ya? Si fuera cortito no hay problema, pero el viejo está. Es como estar en Alaska o con el polo. Esa es más o menos la situación. Claro. Entonces, todo un tema. Aquí hay todo un tema industrial. ¿Por qué se los comento? Porque yo cuando estaba sentado ahí, claro, también miraba esto sí, no toda la cuestión, pero ahora no sé cuando ya te vayas allá y los viejos te empiezan a preguntar. ¿Ya? Y te empecé a meter en las cámaras, los hielos. Otro fenómeno que pasaba, como estáis generando un hielo mínimo de menos 18 grados, se te empiezan a destruir, a veces a dañar los pisos si no están bien construidos. Porque la molécula de agua se te empieza a meter, la molécula, y se te empieza a juntar. Por ejemplo, aquí en la punta se te puede empezar a meter moléculas de agua y que como se congelan, expanden. Y entonces te empiezan a desarmar. Sí, tiene todo un tema que uno ni se lo imagina. Otra cosa interesante, ¿cuánto hielo conocen ustedes? ¿Cuántos tipos de hielo conocen? Yo no sé, porque Frappé. el del Roberto. Hielo Penene. ¿Cierto? O sea, ahora, más o menos algunos de los que mencionaron es casi como la misma tecnología. Solamente que el proceso de crearlo puede cambiar en el dispositivo. Por ejemplo, hielo en escama. ¿Lo han escuchado? No. Ese hielo se usa para conservar, por ejemplo, el pez. El pescado en el agua, le tiran el hielo, ¿cierto? ¿Y por qué la diferencia? Porque si tú pones el típico hielo de la casa, es un cubo, ¿ya? Entonces tiene una superficie donde va a absorber calor. Pero si yo tiro una escama, esa escama es más delgada.
pero tiene mayor superficie. Entonces, la forma de absorber el calor tiene otras velocidades y otras relaciones. Entonces, por algo tan simple, el viejo te va a hablar de un hielo en escapo. Después hay otro hielo, el Flu Ice, hielo fluido, ¿ya? Entonces, tú ves algo así como una suerte de nieve, como diluida en agua. Entonces, eso es hielo, pero fluye. ¿Por qué? Porque el nivel de la partícula de hielo es chiquitita. Entonces, es como que tuvieras arena flotando en agua. Entonces, tiene otra capacidad de transferencia. Entonces, dependiendo de los procesos, es el tipo de hielo que se comercializa. ¿Ya? Entonces, claro, lo que mencionaron ustedes como que sonaron más a pap, ¿no? Como pap. Y sí, también, sí, también. Pero sepan que esto es toda una industria. Ese es el mensaje que estoy tratando. Esto es toda una industria. ¿Ya? ¿Estamos? Es toda una industria donde uno podría empezar a indagar, navegar, ¿ya? Cómo se mueve el mercado. Ya, entonces, lo primero que necesitamos capturar acá es el ciclo y cómo se va a producir la imagen completa. Ya, ¿cómo se produce la imagen? Yo voy a mirar dos lados primero, desde afuera hacia adentro. Tengo un espacio que quiero refrigerar. ¿Ya? Ese es mi objetivo, ¿cierto? Y lo dijimos en la primera materia. Mi objetivo de un refrigerador es un espacio a refrigerar. ¿Ya? Ahora, de ese espacio a refrigerar, yo voy a extraer calor. Esto es lo que decíamos al principio. Oye, es como medio raro, pero sí es real. O sea, de un espacio frío, yo voy a extraer calor. Sí, eso vamos a hacer. De un espacio frío voy a extraer calor. Luego ese calor lo voy a tomar y de alguna manera mágica lo voy a mandar al medio ambiente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, eso medio ambiente, si lo miramos como ingeniería en refrigeración, de ese medio ambiente puede ser el aire, el medio ambiente, o sea, la atmósfera. Enviamos ese calor a la atmósfera, ese calor lo podríamos enviar al mar. ¿Ya? Y hay más de una forma de entregarlo a la atmósfera o más de una forma de entregarlo al mar. O también podríamos intentar entregarlo a la tierra, ¿ya? A la parte sólida. O sea, si lo pensamos industrialmente, tenemos opciones, 3 opciones mínimo, ¿ya? Bien, entonces lo voy a extraer de allá y de alguna forma lo voy a dejar acá. Entonces, lo primero, ¿cómo logramos extraer el calor desde este espacio refrigerado? Muy sencillo. Dentro de la naturaleza tenemos que encontrar un fluido calor-portador que se evapore más o menos a la temperatura que yo quiero obtener este espacio. ¿Ya? Si yo este espacio lo quiero obtener a menos 18 grados, necesito un fluido calor-portador que su temperatura de saturación ocurra a los menos 18. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si a los menos 18 su temperatura de saturación es menos 18? Él va a empezar a capturar energía térmica del espacio refrigerado, va a capturar energía térmica del espacio refrigerado y se va a evaporar. Ahora, habrá un fluido más cómodo y otro menos cómodo, pero independiente del fluido, ¿qué aprendimos nosotros? Que la temperatura de saturación, ¿de qué dependía? De la presión. De la presión. Entonces, primero encontrar el fluido más conveniente y luego encontrar una forma de controlar esa presión. Entonces, lo que voy a hacer acá, voy a buscar un fluido al cual yo le pueda bajar la presión y al bajarle la presión alcance una temperatura de saturación que sea coherente con la temperatura que quiero mantener acá. Y de esa manera, el fluido va a absorber el calor, la energía térmica que está en el espacio refrigerado, la va a absorber y la va a capturar. Cuando haga eso el fluido, vamos a estar extrayendo calor del espacio refrigerado. ¿Ya? Y ese mismo fluido, después lo que tiene que hacer es quedar
a una temperatura más alta que la sustancia a la cual yo le quiero entregar calor, ¿cierto? Porque el calor va siempre el cuerpo de mayor temperatura al de menos temperatura. Entonces yo necesito que el aire circundante o el agua circundante esté a una temperatura menor que la del fluido caloportador. Es decir, el fluido caloportador tiene que quedar a una mayor temperatura que al ambiente al cual yo le quiero entregar ese calor. Entonces, ese es el juego. O sea, poner el líquido aquí a una presión tal que la temperatura de saturación sea la temperatura del espacio refrigerado. Luego tomar ese fluido caloportador y hacer que aumente su temperatura de tal manera que su temperatura sea mayor que la del medio circundante. Entonces el calor va a fluir del cuerpo de mayor temperatura al de menos temperatura. Entonces eso es lo que está mostrando la imagen acá. Estoy en el espacio refrigerado, del cual estoy sacando calor, y después ese calor que saqué lo estoy entregando al medio ambiente. El elemento o dispositivo que va a estar en el espacio refrigerado se va a llamar evaporador. El evaporador va a estar en el espacio refrigerado. Y el dispositivo que va a estar en el ambiente, en el agua o en la tierra, se va a llamar condensador. ¿Ya? Ahora, eso es lo que vamos a hacer. O sea, simplemente vamos a poner un dispositivo evaporador acá que va a tener un fluido que, dada la presión, su temperatura de saturación es la temperatura que yo quiero obtener en el espacio refrigerado. Luego vamos a tomar ese fluido y vamos a lograr que esté a una temperatura mayor que el medio ambiente, y eso va a provocar que el fluido de ese cuerpo pase calor al aire, al mar, a la tierra. Entonces, ¿cómo es la magia de eso? Vamos a tener dos estrellas acá, la estrella del compresor y la válvula de expansión, ¿ya? Estos dos elementos trabajan en conjunto, ¿ya? Los dos en conjunto. Si falta cualquiera de los dos, no hay nada que hacer, ¿ya? Entonces, no lo vean como 1, 2, 3, 4, ¿ya? Véanlo como 1, el evaporador, 2, el condensador, y 3, la dupla, ¿ya? Esto es una dupla. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Yo voy a tener un fluido, ¿ya? Como les dije acá, va a empezar a funcionar el compresor. El compresor aquí en este caso está tomando vapor. ¿Por qué está tomando vapor? Porque cuando él succiona, esta válvula hace una separación de sectores. Esta válvula sectoriza el lado de baja con el lado de alta. Entonces, en el lado de baja, el compresor succiona vapor. ¿Ya? Entonces, es una succión. Entonces, cuando tú succionas, baja la presión. ¿Ya? ¿Y por qué baja? Porque esta tiene bloqueado acá. Entonces, cuando él succiona, aquí esta zona baja la presión. Como baja la presión, baja la temperatura de saturación y la sustancia se empieza a evaporar a la temperatura del espacio refrigerado. Ahí ya estoy absorbiendo calor. Ese mismo calor que absorbe hace que el fluido se evapore. Y estando evaporado, el compresor succiona. Entonces apoya al descenso de la presión. Una vez que el compresor capturó el vapor, lo comprime. Entonces ustedes que estudiaron el primer principio de termo, tengo un volumen y yo lo comprimo. Es decir, el compresor está reduciendo su volumen, sí. Pero ¿cómo está reduciendo el volumen de este vapor? Aplicando trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico, teníamos la primera ley, delta Q. Lo voy a hacer así con energía interna, ¿ya? Más doble. Entonces, este es un compresor. Busca absorber o entregar calor. ¿Ves que no ponen atención? Esto es un compresor. Busca absorber o entregar calor. Absorber calor. Entregar calor. Es un compresor, comprime. No es un intercambiador.
cambiador de calor, no es un condensador ni un evaporador, es un compresor. ¿Busca absorber o entregar calor? No. No. Entonces, ¿cómo queda el delta Q? Cero. ¿Ya? En la teoría es adiabático, ¿sí? Igual que la turbina que es lo que quería hacer, sacar trabajo. No, claro, entonces ese es cero. Ya, y entonces, ¿qué variables te quedan? Trabajo, que es lo que está entregándole al fluido. Y entonces, ¿en qué única cosa se puede transformar ese trabajo cuando lo aplico al fluido? En reducir el volumen. ¿Y en qué más? En energía interna. La otra vez, Manuel, que me gasté diciéndole, Pablo, mire, calor es solamente cuando la energía está siendo emitida, se está trasladando. Eso es calor, solo en el traslado. Cuando el cuerpo recibe el calor, deja llamarse calor. ¿Y en qué se convierte? En energía interna. Entonces, como el equipo no trabaja con calor, el trabajo que se está aplicando en el compresor se transforma en energía interna del fluido. Entonces, le aumentaste la energía interna. ¿Y cómo se manifiesta la energía interna de un fluido? También se lo dije. En temperatura. Entonces, este trabajo se transforma en energía interna del fluido. ¿Y cómo se manifiesta? En un aumento de temperatura. Y eso es lo que queríamos hacer, que cuando pasara hacia acá esté a mayor temperatura que el medio circundante. ¿Por qué? Porque el calor fluye del cuerpo a mayor temperatura al de menor. Entonces, ¿cuál es el cuerpo? El fluido. El fluido está a mayor temperatura que en el medio. Entonces, eso va a provocar que aquí en el condensador el calor fluya del fluido al medio ambiente. ¿Qué pasa cuando un fluido cede calor? Baja su temperatura. Baja su temperatura, pero solo baja su temperatura. La presión se mantiene. ¿Y esto qué es? La presión disminuye también. No, y eso cambio de fase a temperatura constante. Yo estoy a una temperatura de saturación y yo le empiezo a entregar calor acá, el proceso es la temperatura constante. Entonces, si yo estoy condensando, estoy aquí dentro de la campana y estoy entregando calor, pero lo estoy haciendo a temperatura constante y el líquido se está condensando. Entonces, a la parte de abajo del condensador tengo líquido y en la parte de arriba tengo vapor. Entonces, tengo líquido. ¿Qué es lo que va a hacer la válvula? La válvula va a dejar pasar el líquido, pero no lo va a dejar pasar así como pasa nomás, sino que lo va a ir dosificando, ¿ya? Y al pasar el líquido, Toma la presión de al pasar dejar el líquido, lo deja pasar a baja presión, porque aquí hay baja presión. Entonces la válvula está sectorizando el lado de baja con el lado de alta. Entonces este líquido que está a alta presión pasa acá en baja presión. Y entonces no entra en conflicto con la situación, sino que se complementa con el compresor. Porque el compresor al succionar crea baja presión. Y esta lo ayuda a mantener esta zona en baja presión. Y volvemos y finalizamos. Como este líquido está a baja presión, su temperatura de saturación es baja. Entonces, ¿qué va a hacer el líquido? Nuevamente a la curva, pero ahora más bajo. Ahora acá, el líquido está a baja presión, o sea, en una recta más baja, pero a temperatura constante, él se está evaporando, o sea, hacia acá. Ahora a temperatura más baja se está evaporando, está pasando de líquido a vapor. ¿Y qué pasó acá? Aquí tenía, aquí al revés la flecha, de vapor se estaba condensando. Entonces, ese es el proceso y esa es la magia para lograr la refrigeración. Si no entendieron eso, ¿cómo me van a hacer la prueba? Con la lista, no, ¿cierto?
Entonces, cada vez que están pensando en una lista y te estoy diciendo que esta lámina la tienen que aprender de una, le dije tienen que aprenderla de una y están pensando en la lista. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cierto? Y entonces